¿Quién estuvo aquí la semana pasada? ¿Se recuerdan de qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando de la relación entre la fe viva, una fe viva, y las tentaciones. Y nuestro texto de la semana pasada fue el Santiago, la epístola a Santiago, de Santiago capítulo 1, del versículo del 13 al 18. Y estuvimos diciendo que, sobre todo lo vemos al principio en Santiago capítulo 1, los versículos al 12, que el Señor, Dios, nos trae pruebas a nuestra vida. ¿Con qué propósito? Con el propósito de madurarnos, con el propósito de probar nuestra fe, dónde estamos en nuestra fe. Y tiene que ser así, el Señor sabe que tiene que ser así, tenemos que pasar por momentos difíciles. La tendencia es que cuando todo va bien, y todo está bien, perfecto, el trabajo va bien, y estamos haciendo buen dinero, y todo está bien, la tendencia es que dejamos de orar, no leemos la Biblia, y nos descuidamos. ¿Y qué es lo que hace cuando pasamos por momentos difíciles? Enseguida nos ponemos a orar. Señor, ¿por qué? Y esto, y ahora lee la Biblia, y es cuando empezamos a reunirnos con otro cristiano, porque estamos pasando por una prueba. No siempre es así, no siempre es así. Un ejemplo el ejemplo clásico es Job, en el libro de Job. La Biblia dice ahí en Job que Job era un hombre perfecto, un hombre maduro, un hombre que estaba en las cosas del Señor. Y el diablo vino y le dice al Señor, sí, él está bien contigo porque tú le has dado toda esta riqueza y tiene todas estas cosas. Vamos a ver cómo él reacciona cuando vienen los problemas. Y Job, lo sabemos, lo que pasó a Job, no se lo deseo a nadie. Fue una prueba bien, bien fuerte. Pero Job demostró su fe. Otro que también fue probado fue Abraham. Abraham, Dios le prometió que le iba a dar un hijo. Y de ese hijo iba a salir la descendencia y la nación de Israel. Y Sara no podía tener hijo. Y a los 100 años, Dios le dijo, no, vas a tener un hijo. Y claro, fue un hijo milagroso, que hizo Dios, un milagro. Y tuvo a Isaac. Isaac, después de varios años, Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. ¡Wow! Mátalo y sacrifícalo para mí. El único hijo, su hijo amado, que Dios le prometió que de él iba a ser una descendencia y de él sale la nación de Israel y de él sale el Mesías. Sacrifícalo. Hay que tener tremenda fe. Y Abraham estuvo a punto ya de sacrificarlo y Dios lo para y probó su fe. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo de la fe, dice que Abraham tenía fe que si lo sacrificaba, que Dios lo iba a resucitar de entre los muertos. Entonces Dios prueba nuestra fe y los primeros versículos de Santiago habla de la actitud que debemos tener cuando Dios prueba nuestra fe.
hermanos míos, tener por sumo gozo cuando estamos pasando por prueba, porque la prueba va a producir paciencia, sabiendo. Ten la actitud correcta y ten el conocimiento correcto que Dios, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce perseverancia, es lo que la palabra ahí quiere decir. No paciencia, perseverancia. Y hay un proceso de estas pruebas que es para madurarnos, para crecer espiritualmente. Y cuando vamos pasando por esas pruebas que nos ayuda a madurar y también si hay alguna, no sabemos por qué estamos pasando por prueba, versículo 5 del capítulo 1 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, oración. Cuando estamos pasando por prueba, orar, Señor, ¿por qué? Dame la sabiduría para entender esto, para saber por qué estamos pasando por eso. Sabemos que es para nuestro bien, pero danos sabiduría para cómo pasar por estas pruebas. Y pídele a Dios, y Dios es generoso, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero tenemos que pedir con fe. Versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 6 del capítulo 1. Pero también dijimos la semana pasada que junto con las pruebas, está ahí también la tentación. Está la tentación. ¿Okay? Hay personas supuestamente cristianas que Dios permite una prueba, le trae una prueba o le permite que pase por una prueba difícil. Y en vez de tomar esa prueba, en vez de tener la actitud de gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, y hay un gol aquí, es el crecimiento, y hay una bendición cuando pasamos por la prueba, pero hay personas que están pasando por un momento difícil y empiezan a cuestionar a Dios. Empiezan a pensar que Dios es injusto. ¿Por qué? Si yo hago esto, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, estoy haciendo, ¿por qué? Y fácil caemos en la tentación. Y muchas veces dijimos la semana pasada que la tendencia, cuando estamos pasando por una prueba y no nos gusta, es que le echamos la culpa a otras personas. O le echamos la culpa a algo. Y en el caso aquí de Santiago, en el caso específico de Santiago, le están echando la culpa ¿a quién? A Dios. A Dios. El que se ha rendido a la tentación, el que se ha rendido al pecado, debe enfrentar su responsabilidad y culpa personal y no echarle la culpa a otros y menos a Dios. Y eso es lo que Santiago está lidiando aquí en los versículos del 13 al 18 que empezamos la semana pasada. Y Santiago trata este asunto en tres partes. Uno dice en el versículo 13 que las tentaciones no se originan en Dios. Las tentaciones no se originan en Dios. Y esto es un repaso rápido de la semana pasada.
versículo 13. 2, la fuente de las tentaciones se originan en la naturaleza pecaminosa del hombre, los versículos 14 y 15. Y hoy en esta mañana vamos a ver el último punto, los versículos 16 al 18, que es que Dios trae el bien y todo lo bueno, no lo malo, no el pecado. Y no el pecado. ¿Okay? Y vimos la semana pasada vimos los versículos del 13 al 15. 13 rápido, vamos a repasar rápido aquí. Entonces él empieza el versículo 13, cuando alguno es probado, yo sé que las traducciones dicen ahí tentado, pero una cosa importante que dijimos la semana pasada también, que la palabra que se usa para ser probado, la palabra en el griego, ser probado, ¿okay? Como vimos ahí en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba, y después el versículo 12, que el versículo 12 habla de la bendición, la bienaventuranza, la bendición del varón que pasa la prueba. Porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de la vida, o la corona, mejor dicho, la corona que es la vida. La corona que es la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, esa misma palabra que se traduce prueba, 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 en el versículo 13, 14 y 15 se traduce tentación. Es la misma palabra en el griego. Lo que lo diferencia, cómo lo interpretamos, el contexto. Si estamos pasando por una prueba y nuestra actitud es buena, es sabiendo que Dios lo está haciendo para nuestra madurez espiritual, bueno, ahí pasamos la prueba, confiando en Dios, poniendo nuestra fe en Dios, orando por sabiduría, con fe. Pero si vemos estas pruebas en el sentido negativo, se convierte, sí, en una tentación. Y aparentemente habían algunos en esta congregación que le estaban echando la culpa a Dios. Y entonces dijimos la semana pasada que en el versículo 13, tienen que estar ahí con su Biblia abierta, mirando, para que sepan lo que estamos enseñando aquí. Cuando alguno es probado, sería mejor, la misma palabra, no tentado. Cuando alguno es probado, no diga que es tentado de parte de Dios. De parte de Dios. Vienen las dificultades, pueden ser dificultades económicas, y las dificultades económicas pueden tentarnos a cuestionar la providencia de Dios. Eso es lo que algunos de esta gente a lo mejor estaban pasando, no sé. La muerte de un ser querido puede tentarnos a cuestionar el amor de Dios. El sufrimiento de los pobres, que Santiago va a lidiar con eso en el capítulo 5, el sufrimiento de los pobres o la prosperidad de los justos pueden tentarnos a cuestionar la justicia de Dios o incluso su existencia. Si de verdad Dios existe, ¿por qué Él permite estas cosas malas? ¿Por qué los pobres sufren y por qué los malos, los injustos prosperan? No puede haber verdaderamente un Dios. Y cuestionan la justicia de Dios o incluso su existencia. Y Santiago dice, cuando alguno es probado, no diga, dijimos que la mejor traducción dice, nadie diga. Nadie. No hay nadie que puede decir que es tentado de parte de
Dios. Y entramos en detalle la semana pasada, no vamos a hacer todo eso. Y la razón que no podemos decir eso es, dice ahí, que es tentado de parte de Dios porque la razón que nadie puede decir que es tentado de Dios es porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Y la razón que Dios no puede ser tentado es porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios perfecto, que no es susceptible a la tentación. Y Santiago evidentemente está diciendo una declaración acerca de la absoluta impecabilidad de Dios. Dios no puede pecar. Su naturaleza no lo permite. Su naturaleza santa, buena, y no lo permite. Y si esa naturaleza del santa, pura, no es susceptible al pecado, Él, por su naturaleza, no va a querer que otras personas, no va a querer el mal para otras personas, que otras personas caigan en el pecado. Eso no existe en la mente de Dios. El querer que otra persona tentarlo, porque la tentación es para hacer el mal, ¿verdad? La tentación es para hacer el mal. El Espíritu Santo lleva a Jesús al monte con el propósito de que Él sea probado, para que en la Escritura enseña que Él es el Hijo de Dios, aunque Él era divino y tenía también la naturaleza humana, pero Él no podía pecar. Pero ¿cómo sabemos eso? Tenía que haber sido tentado. Y por supuesto, Cristo pasó la tentación. ¿Quién no pasó la tentación? Adán. Adán, estando en un estado, no sé si usar la palabra perfecto, porque Dios lo hizo sin pecado, pero en un estado de inocencia, no conocía el pecado, fue tentado y cayó. Pero el segundo Adán, Cristo es llamado el segundo Adán, tuvo que pasar por la prueba y no cayó. Y no cayó. Y todos que estamos nosotros en Cristo, ¿okay? Dice la Biblia que ya somos más que vencedores en Cristo a través de nuestra fe. Eso es en Primera de Juan, capítulo 4, 5. Entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios no es la fuente de las tentaciones. Las tentaciones no se originan en Dios. Punto número 2, versículos 14 y 15. La fuente de las tentaciones se originan en la naturaleza pecaminosa del hombre. Lo vimos la semana pasada, versículo 14. Sino que cada uno, todos nosotros, cada uno de nosotros individuales y todo el mundo, entre paréntesis, todo el mundo pasa por prueba. El creyente y el incrédulo, todos pasan por momentos difíciles. Los incrédulos obviamente no van a depender de Dios, no van a buscar a Dios, o a lo mejor Dios usa eso para que vengan a la fe en Él. Pero digo, todo el mundo pasa por prueba. Y aquí Santiago está diciendo, sino que cada uno es tentado. ¿Sabes cuándo somos tentados? ¿Quién tiene la culpa de la tentación? Cuando cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia,
de sus propios deseos. Eso es lo que la palabra concupiscencia habla, de un deseo fuerte. En este caso es un deseo fuerte al mal, al pecado. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de la naturaleza pecaminosa del hombre, es atraído y seducido. La semana pasada dijimos que esas dos palabras se usan en el tiempo bíblico, se usaban para la pesca o para cazar. Tiene que ver atraído, tiene que ver cuando le ponen el anzuelo para pescar, le ponen ahí el gusano, lo que sea, para que el pescado salga de donde está, de su escondite, y salga a comida. Y cuando muerde, ¿qué pasa? El anzuelo lo coge y ahí lo sacan y ahí empieza esa batalla y termina muerto. Seducido habla de una trampa, también de cazar, la trampa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios pone una prueba, el diablo viene y te lo pinta de otra manera y no nos guiamos por la palabra de Dios. No oramos, no le pedimos al Señor sabiduría. Qué interesante que Jesús, el Hijo de Dios, ahí mismo que leímos, el diablo sabía que Él es el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Sí, encarnado, lo tienta. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿Cómo lo combate? Escrito está. Lo combate usando la palabra de Dios, su palabra, la palabra de Él mismo. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vienen las tensiones, ir a la palabra. Por eso es importante estar en la palabra todo el tiempo, estudiándola, leyendo individualmente y estudiándola y leyendo y estudiándola colectivamente en estudios bíblicos. Por eso tenemos estudios bíblicos en inglés, en español, alrededor de la semana y obviamente aquí. Y es importante que estemos conectados a esos estudios bíblicos con otras personas, reunirse con alguien en la casa, leer la Biblia junto a la familia, etcétera. Entonces dice ahí, hay un proceso, la concupiscencia es atraído y seducido, versículo 14, versículo 15, entonces la concupiscencia, ese deseo fuerte, después que ha concebido, ya cogió, cayó en la trampa, cuando haya concebido, da a luz al pecado. Ahora, Santiago entra en una otra metáfora aquí que tiene que ver con el embarazo y estar en estado y nacimiento. Después que ha concebido, da a luz a un bebé. Y ese bebé, dijimos la semana pasada, que lo que es, bebé en pecado. Da la luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz. ¿Cuál es el nombre del bebé? Muerte. Nace un niño, una niña muerta. Eso es lo que hace el pecado. Entonces, la fuente de las tentaciones se originan no en Dios, pero en la naturaleza pecaminosa del hombre. Punto número 3, Dios trae el bien y todo lo que es bueno, todo lo bueno, no el pecado. No el pecado. No puede traer pecado porque su naturaleza
santa y justa y perfecta, no puede ser tentado ni él tienta. Antes de acusar a Dios de ser el que tienta con intenciones malas o malignas, Santiago razona con sus lectores que deben ver a Dios como la fuente de todo bien y de todo lo que es bueno. Y el versículo 16, que lo leímos la semana pasada, lo vamos a estudiar un poquitico más en detalle hoy. El versículo 16 es una transición, es el que conecta los versículos 13, del 13 al 15, con los versículos 17 y 18. Y dice ahí el versículo 16, amados hermanos míos, no erráis. No erráis. Esa palabra, ese verbo erráis o errar, significa desviarse, significa extraviarse, descarriarse, y aquí específicamente significa guiar a la persona por el mal camino. Significa guiar a alguien, extraviar a alguien, desviar a alguien para que coja el mal camino. No erráis, no cojan ese camino, no se desvíen de la verdad. Y yo sé que esto es un poco técnico, pero está en una voz pasiva que habla de que ellos se estaban dejando, eso es lo que la voz pasiva aquí significa, ellos se estaban dejando ser engañados y ser desviados de la verdad, se estaban dejando. Y dice ahí Santiago, no erréis. No, la palabra no está también en un tiempo presente. Hemos dicho que el tiempo presente habla de una acción continua. Está en un tiempo presente y está en un modo imperativo, es un mandato, es una exhortación fuerte y demanda que sus lectores no continúen dejándose engañar por este error tan peligroso. El apóstol expresa una provisión terminante. Lo que le está diciendo es, paren de ser engañados. No erréis. Y aparentemente los lectores aquí de este epístola estaban marchando por el camino equivocado, por lo menos algunos de ellos. Y Santiago les ordena detenerse y regresar al camino correcto, el camino de la verdad. Ahora, a pesar de su firmeza, porque aquí es fuerte, el mandato ese no erréis, a pesar de su firmeza, Santiago manifiesta también ternura pastoral al referirse a sus lectores como hermanos míos amados. Esto habla de la íntima relación fraternal que Santiago tenía con sus lectores. El apóstol guarda un equilibrio perfecto entre la firmeza y la fraternidad, entre la amonestación y el amor. Nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando veamos hermanos y hermanas en el camino erróneo. Tenemos que ir firmes, sí, pero con amor. Hay una preocupación profunda y fraternal de que los miembros de la familia cristiana no sean engañados y desviados al error. Entonces, después de haber negado que Dios sea el responsable de las tentaciones, Santiago ahora afirma que la actividad del Señor para con sus hijos es para el bien. Mira el versículo 17. Toda buena dádiva
y todo don perfecto. Toda dádiva buena y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Antes de imaginarnos que Dios, no podemos imaginarnos que Dios es un Dios que tienta para hacer el mal, sino todo lo contrario. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Y Él quiere dar toda buena dádiva y todo don perfecto. En el versículo 5, miren el capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Y ahora aquí él va a expander más en esto de que Dios es bueno y Dios quiere dar. Y dice ahí, toda buena dádiva y todo don perfecto, todo. Y la palabra ahí, todo, toda, todo ahí enfatiza la amplitud, el extenso de su bondad. El extenso de la índole inclusiva de la bondad de Dios. Solo Dios es bueno en el sentido absoluto. Cristo lo dijo en Mateo 19, capítulo 19, 17. Solo Dios en el sentido absoluto, el único bueno es Dios. Y dice ahí toda buena dádiva. Dádiva enfatiza el acto de dar. Y todo don perfecto. Don aquí enfatiza, resalta la cosa dada. Todo el acto, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios da es bueno. Dádiva, don, el acto divino de dar es intrínsecamente bueno. Nunca es generado por motivos ni con fines malos, sino útiles y para el beneficio de sus hijos. Además, el don divino, dice ahí, es perfecto. En el Nuevo Testamento, esta palabra griega que muchas veces se traduce perfecto, es mejor traducirla o maduro o completo. Y aquí este don es perfecto en el sentido de ser completo, sin que le falte nada. Dios da y da cosas completas, no le va a faltar nada. Dios da en armonía con las riquezas de su gracia que son inagotables. Dice ahí todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Desciende de lo alto. Su origen, su fuente es celestial. Es celestial. Desciende, está en un tiempo presente continuamente, que habla de algo que es continuo. El presente aquí subraya el carácter continuo de los dones de Dios para sus hijos. Dios está siempre dando cosas buenas a sus hijos. Y dice ahí, del Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, está continuamente descendiendo de lo alto, donde mora Dios, del Padre de las luces. Él es el manantial de toda dádiva y don bueno y perfecto. Amén. Y aquí rápido, aquí las luces
como lo ven ahí, las luces están en el plural, es un plural y lleva un artículo para indicar que la referencia no solo es de la luz en sí, sino también de todos los cuerpos que producen o transmiten luz. Está hablando que Dios, que Él es el creador de los astros, de los planetas, del sol, de la luna, de toda sustancia energética. ¿Okay? Está hablando de eso, y lo que está diciendo es que Dios es el creador, el padre de las luces, de la creación. Santiago usa la creación de Dios, de los cuerpos celestiales, como una evidencia de su poder y de su cuidado que tiene de la creación del mundo. Ahora vamos a ver también que Él es creador en el sentido de redención. Lo vamos a ver ahora ahí en el versículo 18. Él es el Padre de las luces, de todo, de las luces. Es interesante que creo que es en Juan, 1 de Juan 1:5. Dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y sigue ahí diciendo, Él es el Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí Santiago establece la inmutabilidad de Dios. Anterior, en el versículo 13, Santiago enseñó que Dios, la impecabilidad de Dios. Es imposible Dios pecar y es imposible que Dios cambie. Santiago establece la inmutabilidad del Creador. Dios no cambia en su naturaleza ni en su ser. Él es el eterno yo soy. De Éxodo 3:14. Los astros y los planetas cambian, los vemos cambiando y se mueven y están para aquí y para allá y eso, pero con Dios no hay mudanza. No hay mudanza. La palabra mudanza proviene de un verbo que significa hacer alternar, hacer cambiar. Así como se alternan los mosaicos por su tamaño o su color. Pero Dios no cambia. No solo Dios, no hay mudanza, no hay alternación en Dios. Dice ahí también, ni sombra de variación. Y sombra de variación aquí debe de entenderse como sombra que va cambiando. Como vemos la sombra que cambia dependiendo la hora y el movimiento del sol y la rotación del mundo, y la sombra cambia. Bueno, Dios no cambia. Santiago quiere enfatizar el carácter invariable de Dios. Él no cambia ni en su naturaleza, ni en su propósito eterno, ni en su carácter. Dios mismo afirma eso. En Malaquías, capítulo 4, versículo 6, Dios dice ahí, porque yo, Jehová, no cambio. Él es el mismo hoy, mañana y para siempre. Y después, mira el versículo 18 ahí. Dios fue bueno en crear las luminares celestiales, pero cuánto mejor al dar la luz espiritual, ¿verdad? Sí, Él creyó todo. Pero tú sabes que lo que es mucho mejor, la luz espiritual. Una de las buenas dádivas principales que Dios nos da es la dádiva, el don, el regalo del nuevo nacimiento. Mira el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Okay?
El nuevo nacimiento es realizado por la voluntad de Dios. El apóstol Juan escribe que los creyentes en el Evangelio de Juan 1:13, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan 1:13, él escribe ahí a los creyentes y dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. De su voluntad. Esa expresión ahí de su voluntad es enfática en este versículo aquí, porque está en el griego, está al principio de la oración, y es enfática. Y la palabra voluntad significa planear. Esa palabra en el griego significa planear o decidir. Y Santiago lo que está afirmando aquí de manera terminante y enfática, que Dios, de su propio plan y decisión, es decir, de su soberana voluntad, nos parió, si podemos decirlo así, nos dio a luz espiritual, estamos hablando espiritual, nos hizo nacer. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Entre paréntesis, ese hizo nacer, ese verbo es el mismo que se usa en el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Usa la misma palabra ahí en versículo 15. El pecado da a la luz la muerte, pero Dios da a la luz ¿qué? Vida. Vida, nueva vida. Y Él da nueva vida, y el instrumento que Dios usa para esa nueva vida, ¿qué es lo que es? La palabra. La palabra es el instrumento que Dios usa para hacer llegar su salvación al hombre. Es por el Evangelio. Es lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para ¿a quién? A todos los que crean. Primera de Pedro también dice, creo que es Primera de Pedro, sí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Después el versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de verdad. Eso es lo que trae el nuevo nacimiento a través del Evangelio. Y dice ahí, termina él diciendo ahí, que Dios tiene un propósito muy importante para sus hijos, para que seamos primicias de su creación. Mira lo bueno que es Dios. Ese es el propósito, para que seamos las primicias de su creación, de sus criaturas. Dios salva al pecador con el propósito específico. Y Santiago usa la palabra primicia obviamente de manera metafórica. El lector del Antiguo Testamento recuerda que tanto el primogénito del hombre como del ganado se dedicaba a Jehová. Levítico 19. Del mismo modo, el primer fruto de cada cosecha también debía dedicarse al Señor según la ley mosaica. El apóstol Santiago aplica esa verdad del Antiguo Testamento para recordar a sus lectores que toda persona regenerada es algo muy especial para Dios.
El creyente es posesión especial de Dios porque así ha sido creado en Cristo Jesús. Efesios 2:10. Segunda de Corintios 5:15 dice, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva creación es. Nueva creación es. ¿Okay? Hermanos, todo lo que viene de Dios es bueno. Dios permite las pruebas para nuestro bien, nuestro crecimiento espiritual. Dios es imposible que Dios sea la fuente de tentaciones. Es imposible. Su carácter no lo permite. Todo lo que Él trae es bueno. Y tenemos que tener eso claro para no caer en el error, no caer en la tentación. Okay. Bueno, que el Señor los bendiga. ¿Quién nos va a hacer? ¿Quién cierra?